Alarmante consumo de drogas. El 20 de agosto de 1951 salía a las calles la primera edición de Prensa Libre. El primer titular informaba sobre el alarmante consumo de drogas. La noticia calificaba el fenómeno como una espantosa plaga. Las denuncias fueron proporcionadas por diversas personas y fueron comprobadas por reporteros de prensa. Primer muelle nacional. El 24 de septiembre de 1951 anuncia que un muelle de grandes proporciones sería construido por el gobierno en la bahía de Santo Tomás. El derrocamiento del coronel Arbenz en 1954 dejó el proyecto truncado, aunque la primera fase fue finalizada por el gobierno del coronel Carlos Castillo Armas. Habla Zoila Luz Estrada. El 29 de octubre de 1951, la cantante Zoila Luz Estrada, superviviente del accidente de San Benito, Petén, que ocurrió el sábado 27 de agosto, declaró que el siniestro se debió a que prendió fuego uno de los motores del avión, lo que produjo la caída a tierra. Ahí perdieron la vida personas ligadas al mundo del espectáculo, como los artistas Lili Andreu Esvillari, Mario Lara, Manolo Rosales y Paco Pérez. Además de la tripulación, hubo 583 muertos. Solamente 2 personas sobrevivieron, entre ellas Zoila Estrada. Pavorosas escenas del crimen repetidas ayer. El 10 de noviembre de 1952 se dio a conocer la reconstrucción del horrendo crimen perpetrado el 31 de octubre en la barrotería El Torreón. Se recordó que los maleantes, comandados por Francisco Gutiérrez Obando, alias Panchito, ingresaron al inmueble. Los asesinos declararon con lujo de detalles cómo atacaron a machetazos y puñaladas a sus víctimas. La frutera no acepta las condiciones del Estado. En la edición del 31 de noviembre de 1951, Prensa Libre publicó una carta en la cual los representantes de la Unifruit Company en el país dijeron en nombre de la transnacional que no aceptaban las condiciones para seguir operando en el país por desacuerdos con la política agraria de Jacobo Arbenz. Las elecciones causan descontento en todo el país. El 9 de enero de 1952, total rechazo de los resultados de los comicios municipales que se llevaron a cabo en toda la República ha manifestado la población. Prueba de ello fueron las protestas de partidos y bloques independientes. Denunciaron fraude y coacción. Fusilado ayer tarde Oliver y compañeros. El 4 de febrero de 1952, la sentencia de muerte contra César Augusto Oliver Osorio, Carlos Valenzuela Palacios y José Lisandro Reyes Fajardo se cumplió en el lugar denominado el Triángulo de la Penitenciaría Central. Los condenados, quienes siempre sostuvieron que eran inocentes, fueron juzgados por el crimen del taxi gris, conocido también como el crimen de Studebaker Gris. Fueron acusados de haber asesinado al taxista. El hecho ocurrió en Guatemala en 1948. Yo planeé la fuga de Carlos Castillo Armas. El 5 de febrero de 1952, en declaraciones a la prensa, César Augusto Oliver Osorio, uno de los fusilados por el crimen del taxi gris, días antes de su muerte pidió que se publicara una información respecto a que él planeó la fuga de Castillo Armas y de sus compañeros. Panchito y compañeros murieron hoy fusilados el 20 de marzo de 1952 con el fusilamiento de Francisco Enríquez Obando, alias Panchito, Delfino Rivero Orellana, Elías Lemus Carrera, Tino Gutiérrez Santos y Juan Caves Pérez. Quedó cerrado el caso del Terrón. Estos 5 hombres fueron acusados de haber asesinado a una familia de apellido Hidalgo. El crimen fue llamado como el de la abarrotería El Terrón. Importante manifestación de repudio al comunismo ayer. El 24 de marzo de 1952 se dio a conocer que una manifestación integrada por más de 4.000 personas desfiló en forma pacífica ayer frente al Palacio Nacional pidiendo la disolución del Partido Comunista. Grandioso recibimiento se hará al campeón mundial Mateo Flores. El 21 de abril de 1952 los parlamentarios analizan una forma de premiar a los maratonistas Mateo Flores, Luis Velázquez y Guillermo Rojas por su triunfo alcanzado en el Maratón de Boston, Estados
Unidos el 19 de abril de 1952, Orden del Quetzal otorgada a Mateo Flores y Luis H. Velázquez. El 23 de abril de 1952 salió la noticia que el presidente Jacobo Arbenz decidió conceder el máximo galardón oficial a los maratonistas Mateo Flores y Luis H. Velázquez por su destacada participación en el Maratón de Boston. Ley agraria en manos del presidente Arbenz. El 17 de junio de 1952 salió a la luz que la madrugada de ese día quedó aprobada la Ley de Reforma Agraria mediante decreto número 900, firmado por el presidente Arbenz Guzmán. Twist North, presidente de los Estados Unidos. El 5 de noviembre de 1952 se dio la noticia que el representante del Partido Republicano, Twist Snoward, ganó la presidencia con abrumadora victoria ante su contrincante demócrata Alair Stevenson. Stewart Laird fue el presidente número 13 del partido y 34 en su totalidad de los Estados Unidos. Destituidos los magistrados. El 6 de febrero de 1953, según declaraciones del presidente Arbenz, la Corte no cumple con la ley, por lo que el Congreso eligió al licenciado Marcial Méndez Montenegro como nuevo presidente del organismo judicial. Traerán los restos de Ubico. El 20 de febrero de 1953, un grupo de amigos y correligionarios del extinto general Jorge Ubico planearon repartir los restos del expresidente a Guatemala. Sin embargo, no fue hasta el 13 de agosto de 1963, gracias a las gestiones realizadas por el gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Arzuria, granjerías a 3 políticos con terrenos del Estado. El 21 de octubre de 1953 se dio a conocer que terrenos nacionales localizados en plena Avenida de la Reforma fueron vendidos a 2 diputados y un alto empleado agrario nacional a precios fantásticos. Expropiación se repasó a la ruta al Atlántico. El 29 de noviembre de 1953 se dio a conocer que 8 días de plazo tenían los propietarios de las casas del Callejón del Brillante y de la parroquia para desalojar esos terrenos, paso que serviría para terminar los trabajos del entronque de la carretera al Atlántico con la calle Martí. Baleado el presidente del Congreso Nacional. El 20 de enero de 1954, el diputado Guillermo Arreola, presidente del organismo legislativo, fue víctima de un misterioso atentado la madrugada del domingo cuando regresaba de un mitin político de Nuevo Progreso. Recibió un balazo en la espalda. Boicot a café de Guatemala propone senador de Estados Unidos. El 9 de febrero de 1954, un proyecto de resolución del Congreso norteamericano fue elaborado para que el presidente prohíba la importación del café proveniente de Guatemala por la supuesta dominación comunista de este país. Arbenz dejó el poder, lo sucede el coronel Díaz. El 28 de junio de 1954, el coronel Jacobo Arbenz declaró que debido a las acusaciones de comunista, a los ataques de aviadores mercenarios, se vio obligado a dejar el poder, el cual queda en manos del coronel Carlos Enrique. Amnistía general por delitos políticos ha sido decretada el 29 de junio de 1954. Según decreto firmado anoche por la nueva Junta de Gobierno, se concede amnistía a toda persona detenida o aislada por motivos políticos. Castillo Armas llegará hoy. Jubiliosa recepción preparan. El 3 de julio de 1954 se dio a conocer una calurosa bienvenida para el coronel Carlos Castillo Armas, jefe de Liberación, quienes prepararon ese día la Junta de Gobierno, altos jefes del Ejército, cuerpo consular y numeroso público. Estados Unidos reconocieron ayer a la Junta de Gobierno. El 14 de julio de 1954, el nuevo gobierno anticomunista de Guatemala, encabezado por el coronel Carlos Castillo Armas, fue reconocido ayer por Estados Unidos, cuyo embajador entregó la nota del general Eisenhower al canciller guatemalteco. Unificar el mando en Castillo Armas se ha pedido a la Junta. El 5 de agosto de 1954, la Asociación de Agricultores, Cámaras de Comercio, Asociación de Estudiantes Universitarios Anticomunistas, empleados bancarios y locatarias pidieron la unificación del mando en el teniente coronel Carlos Castillo Armas, así como castigar a los culpables de la lucha entre los cadetes y el ejército y a los oficiales que participaron en el movimiento de la base. También solicitaron organizar un gabinete homogéneo, identificado con los ideales anticomunistas. Arbenz, Díaz, Fortuny y otros más salieron anoche a México. El 10 de septiembre de 1954, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, expresidente de Guatemala, en compañía de su familia, salió anoche hacia México, bajo la protección de la bandera de este país.
También partieron, entre otros, los coroneles Carlos Enrique Díaz, ex jefe de las Fuerzas Armadas, Eduardo Güeymán, ex jefe del Estado Mayor Presidencial, y José Manuel Fortuny, secretario del Partido Comunista. Libertad de cultos, de prensa y otras fueron aprobadas ayer. El 3 de septiembre de 1955 se dio a conocer que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó ayer 8 de los más importantes artículos de la futura Constitución del país, contenidos en el título de Derechos Humanos, que comprenden libertades religiosas, apoliticidad de los ministros de petición, apoliticidad del ejército, derechos de asociación, inviabilidad de domicilio y correspondencia, y libertad de emisión del pensamiento sin previa censura. Renuncia del arzobispado conmueve a los fieles. El 4 de febrero de 1956, Monseñor Rosely Arellano renunció ayer a su alta jerarquía en la Iglesia Católica, motivado por las indebidas intervenciones del vicario apostólico, Monseñor Genaro Berolino, en el gobierno interino del arzobispado. Esta decisión conmueve hondamente a todo el pueblo católico. Avión de avioteca perdido, 31 a bordo. El 25 de mayo de 1956 se dio a conocer que desde el 24 de mayo a mediodía se extravió un avión de la compañía Avioteca que salió de Puerto Barrios poco después de las 9 horas hacia La Tinta, en Alta Verapaz, y no llegó a su destino. En la nave viajaban 28 pasajeros y la tripulación. Tragedia total, no hay nadie con vida. El 30 de mayo de 1956 se dio a conocer que no hubieron sobrevivientes del avión de Avioteca que se estrelló el jueves de la semana pasada en el Cerro Rachón, según informó la expedición de rescate Carlos Sherman. Fervor cívico en las fiestas de la patria. El 15 de septiembre de 1956 se dio a conocer la conmemoración del 135 aniversario de Independencia Patria. Se llevó a cabo con un lúdido desfile en el cual participaron estudiantes y trabajadores. La marcha se inició frente al balcón presidencial, donde la presenciaron en su totalidad el mandatario de la República, coronel Carlos Castillo Armas, y su esposa. Presidente asesinado, estado de sitio rige. El 27 de julio de 1957 se dio a conocer que el presidente de la República, coronel Carlos Castillo Armas, fue asesinado anoche en forma alevosa y artera por el soldado Romeo Vázquez Sánchez, militante comunista, quien le hizo 4 disparos. El asesino corrió, pero al verse perdido se suicidó con el mismo fusil. Se decretó toque de queda de las 21 horas a las 6 horas. Ejército Unido vela por la paz del país. El 28 de julio de 1957 se dio a conocer que el ejército está unido y actuará como lo demanda la situación y compacto en el desempeño de su elevado deber de preservar el orden institucional. Además, la muerte del coronel Carlos Castillo Armas, presidente de la República y comandante general del ejército, constituye una pérdida de incalculables proyecciones para el futuro de nuestra patria, declaró el ministro de la Defensa Nacional, coronel Juan Francisco Oliva, en una alusión dirigida por la radio a la nación. Elecciones anuladas, convocatoria seguirá. El 30 de octubre de 1957 se dio a conocer la fecha de las nuevas elecciones presidenciales, después de que el Congreso anuló las del 20, quedó sin fijarse ayer, según el plan concebido por el Congreso de la República, después de que los diputados resistieron la fuerte presión de una barra rigorista para que se hicieran el 17 o el 24 de noviembre próximo. Trujillismo amenaza de muerte a 3 periodistas. El 13 de enero de 1958 se dio a conocer una amenaza de muerte contra 3 periodistas, uno de ellos diputado y un exministro de gobierno del coronel Carlos Castillo. Fueron reveladas el sábado por una persona que no quiso identificarse, según denunció telefónicamente a Prensa Libre el periodista José Calderón Salazar, exdirector de Nuestro Diario y actualmente diputado director del semanario Jueves. Las amenazas de Calderón Salazar se ciernen sobre el mismo licenciado Skinner Kelly, exministro de Relaciones Exteriores, a los periodistas Isidro Zarco y Álvaro Contreras Vélez, ambos de Prensa Libre. Quien hizo la denuncia al parecer es un refugiado cubano o de algún otro país bajo la dictadura reciente en Guatemala. Idigorras electo el 13 de febrero de 1958 por 40 votos contra 18 de Cruz Salazar ganó el presidente de la República, el general Idigorras Fuentes. Para el 2 de marzo decretaron los actos de toma de posesión. La elección del general Idigorras Fuentes se redujo en segunda votación, ya que en la primera hubo de anularse el resultado.
El ejército persigue a los guerrilleros en Zacapa. El 27 de febrero de 1959, insurgentes alzados en las montañas de las minas y lugares fronterizos con Honduras en los departamentos de Chiquimula, Zacapa e Izabal fueron copados en varios lugares, dejando en su precipitada fuga ametralladoras, fusiles, pistolas. Se sindicó como jefe de los insurgentes a varios militares que ocuparon puestos públicos durante el gobierno del coronel Carlos Castillo Armas o varios miembros del MDN. El comandante de la segunda zona militar indicó que hasta ese momento no había ningún encuentro con los insurgentes. Ingenieros adversan el aeropuerto en La Aurora. El 1 de junio de 1959, una comisión de expertos dictamina que es inconveniente construir el aeropuerto en terrenos de la finca nacional La Aurora y sugieren que la obra se haga en el lugar situado al poniente de la colonia Mariscal. Sería menos costoso y no interferiría con el desarrollo de la ciudad. El gobierno siguió adelante con su proyecto inicial y construyó el aeropuerto en La Aurora. Emplearán armas contra manifestantes. El 21 de julio de 1960 se dio a conocer, a principios de la década de los 60, la inestable situación política existente en el país resultante del exceso de poder del gobierno de turno encabezado por el general Idigorras Fuentes. Culminó en violentas manifestaciones populares que incluso llegaron a cobrar la vida de algunos guatemaltecos. Idigorras en barrios persiguen a alzados el 17 de noviembre de 1960 como consecuencia de la inconformidad de algunos sectores de la sociedad guatemalteca, dado el rumbo que había formado la situación política nacional. En aquellos días surgieron los primeros levantamientos de armas en algunas regiones del país, que tiempo después formarían parte del movimiento insurgente que por más de 3 décadas sumiría a Guatemala en una cruenta guerra civil. Levantado el estado de sitio desde ayer. El 8 de diciembre de 1960 fue levantado el estado de sitio que regía aún en 4 departamentos de Guatemala desde el 7 de diciembre a las 21 horas. La medida fue anunciada por el presidente Miguel Idigorras Fuentes en un programa de televisión. El mandatario hizo referencia a los últimos acontecimientos y en particular al reciente alzamiento armado que fue sofocado por el Ejército Nacional. Idigorras mantenía el discurso anticomunista y la poca apertura a las otras ideologías. Esto provocó que un alzamiento dentro de las mismas filas castrenses, el cual dio paso a un conflicto que arrastraría a la desgracia al país durante 36 años.